Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 5 de mayo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Padre y yo somos una sola cosa, una misma cosa. Lo que el Padre quiere, el Hijo hace. Todo lo que el Padre hace en el Hijo es la demostración de que están unidos absolutamente, que uno está en el otro y que están en esa unidad misteriosa que es el principio de la vida misma que trae el Señor para todos aquellos que lo siguen. Y en ese sentido se refiere nuestro Señor cuando habla en la docencia comparativa a propósito de las ovejas, aquellas que siguen al pastor, que conocen su voz, que son obedientes, mansas y fieles, que lo siguen porque sabe que el pastor las conduce donde están los tiernos pastos, las verdes praderas para el alimento de siempre. El Padre le ha dado esas ovejas al Hijo. Todo lo que viene al Hijo procede del Padre. Y todo lo que viene al Hijo, como habíamos comentado, satisface ¿qué cosa? El hambre y sed de justicia que traen. Y el Hijo no las rechaza, las recibe y les da la vida que está en Él, la vida que procede de la unidad del Padre y el Hijo. Y ellas conocen su voz, porque lo conocen. Las ovejas conocen, reconocen a su pastor, y Él conoce a cada una de ellas por el nombre, y le da vida a cada una, y vida eterna. Por eso le dice a estos judíos que lo rodeaban en el templo de Salomón, acá se nos dice estaban en el pórtico de Salomón, en el templo de Jerusalén, nuestro Señor, se paseaba en un día de invierno, era el día de la fiesta de la dedicación que celebraban los judíos, y estos se acercaron a Jesús, lo rodearon. Claro, le dijeron, fíjese, esa manera de preguntar casi, digamos, de una manera imperativa, ¿no? Que está coloreada y que tiene como núcleo inevitable por parte de aquellos que más bien no creen en lo que van a escuchar, ya tienen un juicio a priori. ¿Hasta cuándo nos vas a tener, como quien dice en ascuas? Dinos de una vez por todas si eres o no el Mesías. ¿Y qué le responde Jesús? Ya se los dije, tantas veces se los había dicho, y ustedes no me creen. Las obras que el Padre hace en mí dan testimonio de que procedo del Padre, y si procede del Padre es el Hijo, y el Hijo es el Mesías que esperaban. Y entonces viene el discurso que estamos viendo aquí por parte de nuestro Señor. ¿Quiénes lo siguen? Y lo siguen aquellos que le creen, y que le creen y son fieles, y conocen su voz. Esto, fíjese, es fundamental esta declaración. Conocen la voz del pastor.
conocen la voz de las palabras, la voz de Dios en aquel al cual siguen. ¿Sabe por qué? Porque lo siguen, y esto quiere decir que viven las cosas que reciben de la palabra del Mesías del Señor. La reciben, la viven, la encarnan, y es la manera de conocer, de reconocer entre tantos al verdadero pastor, al cual tienen que seguir y al cual no pueden dejar, porque podrán escuchar muchas otras voces, pero van a reconocer la voz que les da la vida, porque se comprueban cada uno de aquellos que son fieles seguidores del que les trae la vida, conocen en él por experiencia propia, esto es vivir la palabra, encarnar la palabra, conocen a aquel que es verdadero, aquel que dice que es el Mesías, y advierten con claridad que efectivamente es el Mesías que viene a salvarlos, porque van viendo en ellos, estos seguidores fieles, van viendo en ellos cómo se va operando esa salvación, esa transformación que los va quitando de una costumbre que han tenido y que de nada era vida. Porque cualquiera que tiene un juicio crítico a propósito de la existencia y de la experiencia en este mundo, y de las alternativas y cosas que le acontecen, y de las pocas defensas que se tienen tantas veces como para poder superar tantos desafíos, alternativas que nos propone el mundo que no nos ama, que nos exige, que quiere de nosotros algo que no es justamente lo que únicamente nos trae el Mesías de Dios, que nos propone algo que finalmente ni nos hace felices ni nos dejan vislumbrar la posibilidad de la vida. El Señor trae vida y vida eterna. Es el Mesías. ¿Cómo se lo tiene que decir a estos judíos incrédulos? Que no le hacen... Sí, claro, se acercaban para escucharlo y le preguntaban. Pero, como dijimos al principio, a priori no creen ya. Y después aprovechan para cuestionarlo, difamarlo y burlarse de él. Era la actitud. Es la actitud del hipócrita. Es la actitud del mentiroso. Hijos del padre de la mentira. Y se pavoneaban en el templo pretendiendo ser maestros. Y tenían la oportunidad al ver a Jesús, que era el único maestro y maestro de todos, Mesías verdadero, de preguntar y acercarse, conocerlo, conocer su voz, darse cuenta que ahí está el pastor, el único que los puede guiar y comunicar la vida que no se pierde. Se perdieron esa oportunidad, claro. Cualquiera de nosotros que tiene esa actitud propia de la hipocresía, bueno, va a tener la misma suerte. Nadie puede arrebatar de las manos del Padre aquello que le pertenece exclusivamente y que lo comparte con el Hijo solamente. Por eso todo lo que viene al Hijo procede del Padre. Todo lo que es del Padre es del Hijo, y el Hijo no pierde nada de lo que recibe del Padre. Lo vemos tantas veces, inclusive en una de las oraciones finales de nuestro Señor. No he perdido nada, Padre, de lo que me has dado, sino solamente el hijo de perdición. Si aquel que negó todo esto, hay negadores de esto, por supuesto. Ahora el que lo niega y tiene la actitud propia de la infidelidad, seguida de la traición, bueno, tiene un final como el que sabemos, ¿no? Aquellos que lo siguen tienen también un final como el que sabemos, un final para la vida y para la eternidad. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, ahorita estaba viendo a través de la ventana. Por un lado hay sol y por el otro lado unas nubes muy oscuras, ¿sí? Por el otro lado se escucha el ruido de un viento muy fuerte. Y esto, cuando te escuchaba, me hacía recordar que muchas veces mis oídos están tapados y no escucho. Y quizás así nos pase a muchos cristianos. No escuchamos la voz del pastor, del buen pastor. Y no entramos en el redil,
nos vamos por otro lado. Y entonces esas nubes tormentosas nos asustan. Y Dios se hace presente para que volvamos a escuchar su voz y formemos parte de su redil y podamos vivir en paz a pesar de las tormentas. Ojalá hoy tengamos los oídos del corazón bien abiertos para escuchar la voz del Señor y poder seguir sus caminos. Y fíjate vos en esta comparación que haces, Patricia, cómo tiene que ver directamente con esto que les está diciendo Jesús a los judíos. Ellos le preguntan, dinos, francamente, de una vez por todas, como quien dice, si tú eres el Mesías o no. ¿Y qué le dice Jesús? Ya se los he dicho tantas veces. Siempre se los dice. No lo escuchan. Tienen los oídos tapados. Por eso se ven, y no lo van a confesar delante de Jesús realmente, pero se van a ver como todos superados por las tormentas habituales con las cuales los desafía el mundo y que no pueden superar. ¿Por qué no escuchan la voz del pastor? ¿Por qué no escuchan la voz de las palabras, la voz de la vida? Porque no escuchan al Mesías, no escuchan al Señor, no lo reconocen porque no lo conocen. Por eso no lo siguen, porque no reconocen su voz. El día que lo escuchen verdaderamente, que destapen sus oídos muertos, entonces sí, se van a dar cuenta quién es el que les habla y cómo les repite tantas veces lo mismo para que ingrese eso que les está diciendo de una vez con la claridad de Dios en sus cabezas entenebrecidas. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de luz, tu espíritu de verdad, Señor, tu espíritu que de ti procede y a ti nos viene por el amor con que nos ama. Señor, lo pedimos siempre en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.